aquí con Jimmy y con Eric. Ahora pues, nos vamos para arriba. Cuando viajas estás rodeado de un mundo diferente. Lejos de casa, todo es nuevo y la adaptación es constante. Eso te aterriza de una manera brutal. Ocho días por paisajes extraordinarios me enseñan que viajar no solo es compartir fotos e historias por montones. Hoy siento que viajar trae responsabilidades, como compartir aprendizajes sinceros, ser responsables con la naturaleza y guardianes de nuestra historia. Es saber que mientras más motociclismo responsable exista, menos fanfarrones habrán en la carretera. Es saber que nadie es dueño de la verdad y que todos estamos aprendiendo constantemente. Señora, mucho gusto. Para ir a Tanta es por la carretera de abajo. Sí, pura carretera de acá atrás. De esa carretera sube para allá, por ahí Bosque del Amor, Cueva de Pistaco, todo. Todo pero de frente, nada, ni para izquierda ni para derecha. Sigo la misma. Hay desvíos que va a Pichicayo, Oroya, pero no entras. Si es que quieres irte a Tanta, de frente, derecho. Ya. Hay señalizaciones. Perfecto. Sí. Muchísimas gracias, señora. Ya. Buen día. Me queda claro que si compartimos lo poco que podemos saber con otras personas, todos sabremos un poco más. Salimos temprano hacia el otro extremo de la reserva. Llegar a Tanta era el plan, pero sobre todo, el objetivo era disfrutar la ruta y compartir buenos momentos. En mi caso, quiero mostrarle una pizca de naturaleza e historia a mi hija, para que sepa que el planeta es un tesoro que cuidar y que el motociclismo puede traer muchas satisfacciones. De regreso, paramos en Huichama Cueva, conocido también como el Bosque del Amor, un rincón escondido de la reserva que nos abre un escenario de cataratas espectacular.
una maravilla. Es una maravilla, de verdad. Normalmente viajo solo. Tampoco tengo dron. El dron es de Eric. Y aunque mis botas son de montaña y se mojan en cada viaje, problema del cual me estoy acostumbrando, estoy muy agradecido por todo lo que esta ruta me está dando. Hacer rutas que llenan el alma es un privilegio. Vas agradeciendo lo que la vida te pone enfrente. Hablando solo, con el casco puesto, se va ordenando todo en su lugar. Este sería el último día en la reserva. Jimmy se iba temprano hacia Ica. Eric y yo íbamos a conocer la laguna Walwa. Esta ropa para viajar en moto no es para caminar. Y mucho menos para subir y bajar estas escaleras. Un viaje en bote que cuesta 20 soles nos regala más paisajes increíbles. Cada catarata es más espectacular que el anterior. Bajar del bote para ir por un camino y andar entre las caídas de agua es algo que no se disfruta todos los días. La reserva Nor-Yauyos-Cochas es un tesoro que los Andes guardan. Un tesoro que todos deberíamos conocer y cuidar. Aquí, los paisajes no solo se ven, se viven. Todo esto refuerza en mí que es un privilegio vivir en estas tierras y que tenemos la obligación de conocerlas y respetarlas. Almorzar. Huancayo, los bellos paisajes. Ahí vienen al hospedaje El Mundo, hospedaje y restaurante El Mundo, de la señora Berta Salazar, de Buenísimo. Huancayo. Se Muchas come gracias. riquísimo. Se come riquísimo, humitas, Ahí está. hay Están trucha los frita. números. Después de las mejores truchas de nuestras vidas, empezamos el retorno hacia la costa. La nostalgia se mezcla con la alegría de haber visto todo lo anterior. Así, solo haríamos pausas forzosas por algunos derrumbes que le daban más color al viaje. La naturaleza cambia mucho mientras pasas de un microclima a otro. Mucho más árida, la costa se muestra en su esplendor, como el buen desierto que es.
Por suerte, una vez más, la casa de la familia Barreda me abre sus puertas para hacer una pausa merecida. Pasaríamos la última noche del viaje en la playa Cerro Azul. Así se cierra la ruta. Ya lo que queda es regresar por la carretera panamericana hacia Lima, entrar otra vez al caos del día a día y agradecer una vez más a todos los que hicieron posible esta aventura. Gracias a mi familia, Alejandra y Josefina. Gracias a Eric y a Jimmy por la grata compañía, al Camino por dejar mi moto como nueva, a Royal Enfield por la confianza y el apoyo, a todas las marcas que me acompañan en esta aventura y gracias a todos ustedes que llegaron hasta acá. Hoy, que termino de editar este capítulo, cierro la computadora pensando en la próxima aventura hacia Bolivia y Chile.